Si tienes una empresa y estás haciendo contenido y estás pagando anuncios o le estás pagando a una agencia que se encargue de hacer esto, sin tener claro lo que te voy a enseñar en este video, seguramente estás perdiendo dinero. Porque en realidad la estrategia digital no empieza haciendo anuncios, empieza mucho antes. Y hoy voy a mostrarte las 7 piezas que necesitas construir desde identificar correctamente a un cliente hasta configurar las campañas que necesitas crear para realmente generar venta. La primera pieza es entender muy bien tu público objetivo. Y cuando estamos hablando de esto, no es solamente entender cuántos años tiene, en dónde está ubicado y todos estos datos demográficos. No, realmente lo más importante es entender quién es ese cliente, qué quiere lograr, cuáles son sus problemas, cuáles son sus dolores, qué quiere, o sea, en qué punto está y a qué punto quiere llegar y cómo mi servicio o mi producto le puede ayudar a ese cliente a llegar a ese punto en el que quiere llegar, valga la redundancia. Entonces vamos a tomar como ejemplo, no sé, la medicina estética. Si tengo un nuevo cliente y ese cliente es una médica o un médico estético, entonces tengo que entender muy bien cuál es el cliente de ese doctor. Y necesito saber cuáles son sus dolores, qué es lo que le duele, qué es lo que quiere esa persona. Entonces, si es un médico estético, sus clientes son normalmente personas que quieren verse mejor, que se quieren sentir mejor, que quieren pasar de un punto en el que tienen su autoestima bajita y subir su autoestima, que quieren arreglarse algo en su cara. Entonces, miren todos los que quieren ese cliente que yo puedo empezar a tocar. Entonces, puedo hablar y puedo crear contenido acerca de las facciones en su cara, de cómo cierta operación le puede salir mejor de esta manera o de esta otra, o de cómo una paciente anteriormente se sentía triste y ahorita tiene una energía súper tesa, simplemente porque al verse más bonita frente al espejo, entonces su autoestima subió. Y cuando su autoestima subió, entonces subieron sus relaciones, entonces ya se expresaba mejor porque ya era más segura de sí misma. Entonces miren todo lo que podemos empezar a tocar dentro del contenido para ese doctor, donde él no solamente está operándola para verse más linda, sino que además está arreglando su autoestima. Y además está haciendo que se sienta más empoderada y se sienta más segura de sí misma y que eso a ella le va a traer mejores resultados. Entonces miren que a medida que yo voy profundizando en ese público objetivo, voy encontrando un montón de cositas que realmente puedo utilizar para el contenido y para los anuncios, porque finalmente no solamente está operando a ese paciente, sino que también le está arreglando su autoestima. La segunda pieza es la comunicación. Y en la comunicación no es solamente que el doctor se pare frente a la cámara a hablar o a grabar un anuncio con un guión y ya, no. Antes de eso, yo necesito comprender muy bien cómo va a ser esa forma de comunicar todo el ADN de la marca del doctor. ¿Por qué? Porque entonces, imagínese usted, yo haciendo post, por ejemplo, y un día uno sale rojo, otro día sale por allá, otro con letras amarillas, y eso no pega, ¿cierto? Y mucho menos si es un doctor de medicina estética. En ese punto nosotros debemos utilizar colores más pasteles, o un azulito, o con blanco, ¿cierto? Porque si coloco, por ejemplo, un rojo es mucha pasión o mucha sangre, qué sé yo, y no va a pegar tanto con ese estilo comunicativo. El doctor no debe salir así de gorra como soy yo, ¿cierto? Él debe mostrar seriedad, debe mostrar autoridad frente a ese cliente de él, ¿cierto? Entonces ahí es donde toda esa parte comunicativa no es solamente lo que voy a hablar, la parte comunicativa viene también en todo ese contorno, entorno, con colores, con su tonalidad de voz, con su forma de vestir, cómo se va a expresar, cómo va a comunicar, ¿sí? Y obviamente al nosotros entender muy bien al público objetivo, que en este caso vienen siendo las chicas que se quieren ver más bonitas y que les vamos a subir su autoestima a través de que se vean mejor en el espejo, entonces ¿cómo les vamos a hablar a esas chicas? ¿Cuáles son los colores que vamos a usar para hablarles a estas chicas? ¿Cuál es la tonalidad que va a usar el doctor para hablarle a estas chicas? Y luego, ¿cuáles van a ser las palabras que vamos a utilizar para hablarles a estas chicas? Valga la redundancia de estas chicas, pues. Pero realmente es comprender muy bien todo ese estilo comunicativo, toda esa comunicación que vamos a utilizar para poder hablar, que no va solamente en las palabras, sino que va detrás de todo un ADN de marca que va a hacerle entender al cliente que el mejor doctor que la puede operar es mi cliente. La tercera pieza es la oferta. Y tenemos que entender que oferta no es promoción. Oferta es lo que yo tengo para ofertarle al mercado, para ofrecerle a ese mercado. ¿Sí? Y no solamente estamos hablando de mi producto o de mi servicio, estamos hablando de que el producto y el servicio hacen parte de la oferta. Pero entonces la oferta se comprende no solamente de explicar cómo es mi servicio, sino que puedo crear una metodología única que utilizo yo para lograr el resultado. ¿Sí? Entonces puede que el doctor sea muy teso en, no sé, en Botox, por ejemplo, o en hacer labios, o qué sé yo, lo que le gusta a las chicas. Entonces, le podemos crear una metodología única del doctor, así lo separamos de la gran mayoría de doctores que hacen medicina estética que también aplican Botox o que también hacen labios, no sé. Entonces, lo importante aquí en la oferta es poder crear un mecanismo propio para mostrarle a la gente o al público objetivo que con mi método, que solamente tengo yo, usted va a lograr el resultado, ¿sí? Entonces,
Y no solamente la oferta se comprende de eso, entonces tenemos el producto, tenemos mi mecanismo único, mostramos los precios, reducimos el riesgo a través de nuestra metodología. Sí, nosotros, qué sé yo, somos expertos en complicaciones, entonces, como somos expertos en complicaciones, teniendo en cuenta pues el doctor que es experto en complicaciones, entonces, claro, se va a mostrar con más autoridad para que esa persona sienta menos riesgo de decir, sí, yo quiero operarme con ese doctor. Par de cosas que no podemos olvidar dentro de una oferta es que ahí también es donde vamos a mostrar el precio, vamos a mostrar las facilidades de pago, vamos a mostrar como todas estas cositas que nosotros le podemos brindar al cliente para que finalmente tome la decisión de cerrar con nosotros, o en este caso de cerrar con el doctor de medicina estética. Y después de tener todo eso claro, ya sí podemos pasar a la cuarta pieza, que es crear el contenido, tanto orgánico para sus redes sociales, como el que vamos a utilizar para los anuncios. Y entonces aquí es cuando vamos a tomar en cuenta todo eso que encontramos en el público objetivo, todos los colores y la forma de comunicar que encontramos en la segunda pieza. Y lo vamos a llevar a la tercera pieza, que es justamente la oferta, ¿sí? Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque ahí ya tengo toda la información para poder crear contenido que primero conecte con ese cliente, tanto emocionalmente como le puedo mostrar cuáles son mis resultados, como le puedo mostrar cómo puede el médico realmente llevar de un lugar a otro a esa persona en cuanto a su autoestima, en cuanto a cómo se va a ver frente al espejo y todas estas cositas que estuvimos hablando. Miren lo importante que es desde el principio tener muy claro mi público objetivo para yo poder crear ese contenido. Porque si yo entiendo muy bien a mi público objetivo, yo puedo crear ese contenido para anuncios y para mis redes sociales enfocado netamente en mi público objetivo. ¿Sí? Si yo empiezo a tocar esos deseos, empiezo a conectar con esa persona. Entonces me puedo presentar, puedo crear contenido educativo, puedo crear contenido enfocado en sus dolores, en cómo yo lo puedo ayudar a que se sienta mejor o a que se vea más linda frente al espejo. Sí, entonces miren todas esas cositas que son realmente importantes para crear el contenido teniendo en cuenta lo más importante que es el público objetivo. Cuando yo comprendo mi público objetivo, puedo crear infinidad de contenido para ese público objetivo, conectar con él, hacer que esa persona vea al doctor como realmente una autoridad, una eminencia, y de ahí en adelante seguir avanzando y avanzando y avanzando para poder tener finalmente un resultado importante que es la venta. Teniendo todo eso en cuenta, ya sí podemos pasar a la pieza 5, que es el embudo. ¿Qué es el embudo? Bueno, básicamente el embudo es el paso a paso por el cual va a pasar el cliente desde que ve un anuncio, desde que te conoce en redes sociales, hasta que compra. ¿Sí? Y tenemos que tener muy claro eso porque es realmente importante entender en qué parte del embudo está el cliente para ya saber cómo continúo con él. Te voy a dar un ejemplo. Un doctor puede crear su anuncio, entonces ese anuncio las personas no de una van y compran. Las personas ven el anuncio, luego entran en el Instagram del doctor, empiezan a mirar sus redes sociales, qué ha hecho, cómo se expresa, si le da confianza, si conecta con él, si realmente es la persona que quiere que la opere. Luego de ahí se comunica con el doctor, entonces, ¿con quién se comunica? El doctor tiene una persona contestando a esos pacientes interesados o él mismo se comunica con ellos. ¿Cómo es ese embudo? ¿Qué pasa? Tenemos un CRM donde yo pueda tener una lista de cuáles son los clientes que me están llegando, en qué punto van, si solamente están preguntando o si ya tuvieron una primera cita de valoración o cuándo compran, en qué momento pasan la tarjeta, ¿cierto? Tener eso muy claro es importante pues para poder cerrar la venta y para poder seguir una actividad comunicativa con ese cliente. Entonces, si en un embudo fácil, rápido, ven el anuncio, del anuncio van a un WhatsApp, en el WhatsApp les atiende la asistente del doctor, les agenda una visita, la cliente va a la visita de valoración con el doctor la mira, le explica todo lo que le debe hacer y ahí le da el precio y finalmente agendan ya la cita pues para poder hacer el procedimiento. Entonces, tener eso muy claro también porque es importante tener una lista de cuáles son los clientes que están llegando, cuáles son los posibles compradores, porque de nada sirve que estemos haciendo una buena estrategia de contenidos, pero no estamos cerrando los clientes. Y ahí es donde se cierran. Se cierran realmente cuando ellos llegan a su cita de valoración y el doctor es capaz de tocar tanto ese dolor y ese deseo que tiene ese cliente que finalmente el cliente dice, me quiero operar, ¿cuándo me opero? Deme cita. Cuando ya tenemos claro estos 5 pasos anteriores, vamos para la pieza número 6, que esta es, ahí sí, configurar las campañas. Porque como ya entiendo todo, ya entiendo qué va a pasar con cada cliente, ya es más fácil para mí configurar esas campañas, en qué punto del embudo voy a colocar estos anuncios, cuándo voy a aprender estos otros anuncios, a qué público les voy a llegar con un anuncio y a qué público le va a llegar con otro anuncio y cómo me voy a estar comunicando con ese cliente. Y ahí ya simplemente es pasar a la siguiente pieza, que es la pieza número 7, que es optimizar las campañas. Y esto se hace a través de leer bien las métricas. Ya cuando yo tengo todas las piezas corriendo en las redes sociales, las mismas redes me empiezan a dar a mí estadísticas de qué está pasando con cada uno de los anuncios y con cada pieza de contenido. Me dicen cuántas personas la vieron, cuántas personas le dieron clic, cuántas personas agendaron. Y todo esto me empieza a mí a servir para empezar a tomar decisiones. Ah, estos anuncios me trajeron más agendas. Ah, estos anuncios me trajeron más seguidores. Ah, estos anuncios hicieron que estas personas cerraran. Ah, estos anuncios me están generando más autoridad. Y yo puedo empezar ahí a tomar las decisiones de decir, este tipo de anuncios no me sirven, no hagamos más de estos sí me sirven, voy a utilizar más de estos y voy a seguir probando nuevas y nuevas
estrategias de contenido para poderme dar cuenta qué me funciona más y qué me funciona menos. Entonces, ahí hay algo muy importante y es que yo digo que el contenido siempre es el rey, pero la reina es la data. Y los dos trabajan juntos. Miren que en una pieza de ajedrez la reina se mueve como quiera, ¿sí? Y la reina en este caso es la data. Entonces la data es la que más información me da para yo poder tomar decisiones. La reina en el ajedrez es la pieza más poderosa, la que se puede mover en cualquier lugar. Por eso es la más poderosa. En este caso, la información, la data, es lo más poderoso que tenemos, porque es la que me permite a mí tomar decisiones de cuáles son los anuncios que sí están funcionando y cuáles son los anuncios que no están funcionando. Para darle fin a este video, quiero que recuerdes muy bien que no se trata de simplemente crear campañas de anuncios a través de las redes sociales. Se trata de una estrategia digital donde realmente entiendes quién es la persona a la que le vas a vender, cuál es el deseo o el dolor que le vas a ayudar a solucionar a través de tu servicio o de tu producto. Y finalmente, por qué te deberían elegir a ti y no a tu competencia. Y si construyes bien cada una de estas 7 piezas que yo te acabé de mostrar, entonces no vas a hacer marketing por intuición. Realmente estás creando un sistema de ventas para tu negocio. ¿Te gustó este contenido? Por favor, dale click a suscribirte en este canal. Y en la campanita prende todas las notificaciones, porque cada semana voy a estar haciendo un video de valor para ti. La buena, pues.